Gracias, presidenta. Señorías, ministra. El problema con la subida continuada de precios de la energía eléctrica hace semanas que se ha convertido en un problema de Estado. Y a estas alturas, ministra, deberían de reconocerlo. Es un problema que afecta a todos los españoles, a todos, a familias, a autónomos, a pymes, a industrias, a explotaciones agrícolas y ganaderas, a todos. Hoy llega al Congreso el Real Decreto 17/2021, un Real Decreto que no le gusta ni al propio Gobierno, que ha tenido que ir reculando a medida que las críticas iban llegando. Lo que ocurre es que el Gobierno no es capaz de dar una marcha atrás efectiva y reconocer que no lo ha hecho bien una vez más. Hoy el precio megavatio hora estará en 215,63 euros, siendo este el quinto precio más alto de la historia. El quinto precio más alto de la historia. Pagamos hoy un 487% más que el mismo día del año pasado. Si tan bueno es este Real Decreto, si era un Real Decreto para tomar medidas inmediatas que redujeran la factura, ¿cómo todavía no podemos ver los supuestos efectos positivos en nuestra factura? Digo yo que después de varias semanas en vigor ya deberíamos de haber visto una bajada significativa en nuestra factura. Y el efecto de esta medida es pagar hoy un 487% más que el mismo día del año pasado. Siento decirle que este Real Decreto es un fracaso desde el inicio. Desde Ciudadanos hace semanas que propusimos la creación urgente de una mesa de Estado por la energía, para conseguir llegar a un pacto de Estado por la energía donde todos los actores tienen algo que decir y puedan hacerlo, y puedan decirlo allí, donde los partidos políticos podamos también proponer iniciativas y debatirlas con los sectores más afectados y donde lleguemos a decisiones consensuadas que eviten a las familias y a las empresas minimizar el impacto de esta creciente subida del precio de la luz. ¿Cree que es normal que el Gobierno se reúna con las eléctricas el día antes del debate de este Real Decreto, el día antes que se vote aquí la convalidación de este Real Decreto? Bueno, quizás es que hasta que no ha llegado el señor Carmona a las eléctricas no tenían manera de cerrar una reunión. No lo sé. ¿Qué le han dicho los representantes de la industria de nuestro país? Porque sin la industria no saldremos de la crisis. Sin esos empleos no saldremos de esta crisis. Lo cierto es que, una vez más, vemos cómo el Gobierno supedita el interés de los españoles a su prosperidad y a sus propios intereses políticos para contentar así a sus socios de Unidas Podemos. Algunas de las medidas que contiene este Real Decreto son positivas, claro que sí, algunas hay, pero también nos encontramos con una que crea más problemas que beneficios. El mecanismo de minoración de la retribución introducido en el título 3 es poco menos que una intervención injustificada y arbitraria del mercado, difícilmente compatible con la economía de mercado y con la libre competencia. Además, nos parece enormemente preocupante el precedente que esto sienta para que, en el futuro, el Gobierno pueda decidir a discreción recortar los beneficios de un sector entero. El mecanismo de minoración de la retribución del CO2 no emitido es una herramienta que, a pesar de ser sin duda mejorable, y así lo haremos en la fase de enmiendas, tiene cabida en nuestra economía social de mercado, en el momento en que recorta unos beneficios extraordinarios de origen puramente regulatorio, el mercado de los derechos de emisión de CO2, que las empresas no podrían haber previsto cuando planeaban su inversión. Pero en el caso de este Real Decreto Ley es completamente distinto. El Gobierno bien lo sabe. Primero, porque la minoración de la retribución que propone, a diferencia de la del CO2, se hace en base a un criterio totalmente arbitrario, que nada tiene que ver con el beneficio regulatorio, sino al natural incremento de los costes relativos de diferentes tecnologías. A las hidroeléctricas no les afecta el gas y se benefician de su mayor coste, sí, pero al igual que a una solar no le afecta el coste del material radiactivo o al sector eólico no le afecta la subida de los costes salariales del convenio del carbón. Si empezamos a minorar retribución por el gas, ¿por qué parar ahí? Lo que parece es que quieren desmontar el sistema marginalista por la puerta de atrás, que en lugar de proponer otro sistema, que este debate sería legítimo y que en todo caso debería hacerse a nivel europeo, hacen una chapuza que destruye las ventajas del modelo marginalista y no aporta ninguna ventaja de modelos alternativos. ¿Qué dice la Unión Europea de las medidas que estamos implantando con este Real Decreto? Porque fue usted, ministra, la que dijo que tendríamos que implementar medidas que estuvieran dentro del marco que la Unión Europea defiende. Y aquí, en este caso, sabemos que la Unión Europea no quiere ni hablar de esas medidas.
Esta medida ya en vigor, desde que se aprobó el Real Decreto en el Consejo de Ministros, ya está teniendo unas consecuencias muy negativas para la industria de nuestro país. Hemos visto cómo ya hay empresas de la industria que han decidido, antes que producir asumiendo pérdidas, paralizar su producción. Eso conllevará destrucción de empleo. Hemos visto cómo ya hay muchas empresas, Fertiberia, la industria de la cerámica en Valencia. ¿Sabe el Gobierno las consecuencias que puede tener todo esto? Las conocen perfectamente. De hecho, en pocas semanas ya hemos podido conocerlas, pero no las quieren esconder. Pone en riesgo el empleo de nuestra industria, pone en riesgo su supervivencia, lastra la competitividad de nuestro país, pone en riesgo las inversiones que puedan llegar a nuestro país, no solo en las renovables, sino para todo tipo de industria que tenemos en nuestro país. También pone en riesgo la consecución de los objetivos de reducciones de emisiones de CO2. Sí, ministra, las pone en riesgo. Si queremos hacer una transición ecológica, hay que tener cuidado con las medidas que se toman. Este Real Decreto Ley supone un mazazo a las energías renovables, que intenta impulsar, pero para ellos son daños colaterales y a ustedes no les importa. Este Gobierno lleva meses fomentando la contratación a plazo en el sector y ahora le da un hachazo inasumible, precisamente a aquellos que habían suscrito contratos a plazo para reducir precios y volatilidad. Ya se han dado los primeros casos de centrales eólicas y fotovoltaicas que han tenido que parar la producción y desconectarse en la red en periodos en los que no hacían, precisamente por las improvisadas medidas del Gobierno. Y, por si fuera poco, ponen en peligro los contratos bilaterales de suministros de energía que daban a nuestras empresas, a nuestra industria, sobre todo a las más consumidoras de electricidad, estabilidad frente a los cambios de precios del mercado. Entremos de lleno en reformas estructurales, ministra. Si han detectado, y todos sabemos que existen problemas estructurales en el mercado eléctrico, apuesten de verdad con hechos, pero sin que los daños colaterales lleguen hasta las renovables. Si queremos hacer una transición justa, tenemos que tomar medidas justas. Tenemos que respetar el libre comercio, debemos dar seguridad jurídica a las personas. Señora Martínez, tiene usted que terminar, por favor. A las personas que tienen que invertir en nuestro país, y ahí estará Ciudadanos, pero no con medidas como lo único que hace es lastrar nuestra competitividad. Muchas gracias, señora Martínez. Gracias.